Hola a todos, espero se encuentren muy bien y vamos a comenzar con un nuevo tema que se conoce como queues. Es una nueva estructura de datos. En español se le conoce como colas, en inglés se le conoce como queues. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación son las definiciones, cómo vamos a definir un queue y sus características. Vamos a ver cuáles son las características que corresponden a esta nueva estructura de datos. También vamos a ver las operaciones gráficamente para saber cómo se está comportando y cómo se va a implementar esta nueva estructura de datos. Y finalmente vamos a ver algunas de sus aplicaciones. Entonces, vamos a decir que un queue o una cola es una estructura de datos que basa su inserción y su eliminación en el principio FIFO. Recuerden que las pilas se basaban en el principio del LIFO. En este caso es diferente. El principio que vamos a usar para las colas es FIFO. ¿Y qué quiere decir FIFO? Bueno, quiere decir first in, first out. Es decir, el primero que entra es el primero que sale. Entonces, vamos a decir que cada uno de los elementos que está dentro de un queue, al momento de insertarlo, ese elemento va a ser el primero que va a salir cuando nosotros accedamos a los elementos de esta estructura. A diferencia de las pilas, que recuerdan, si cuando ingresábamos un elemento a una pila, ese elemento, el primero que entraba, iba a ser el último en salir. ¿Ok? En este caso es diferente. El primero que entra es el primero en salir. Ok, ¿y de dónde se deriva la palabra cola o queue? Bueno, la palabra queue se deriva de la metáfora de una fila de personas esperando por un servicio. De ahí la palabra cola. Es decir, vamos a tener varios elementos que van esperando por un servicio, a ser atendidos por algún mecanismo. Entonces, estos elementos se pueden ver como una cola o una fila. Entonces, cuando llega un nuevo elemento, se forma al final de la cola o al final de la pila. Perdón, al final de la fila. ¿Ok? Entonces, de aquí se deriva la palabra cola. ¿Ok? Tenemos una cola de elementos que están esperando a ser atendidos por un servicio. Esto lo podemos ver también como una cola para esperar a las tortillas, una cola en el súper, una cola para la compra de tickets en algún concierto, cola para las filas del banco. Entonces de aquí se deriva el nombre que le vamos a dar a esta estructura. Bueno, entonces vamos a ver las características. Vamos a ver primero que una cola es dinámica. Esto quiere decir que entonces va a estar creciendo en tiempo de ejecución. También decimos que es homogénea. Esto quiere decir que los elementos que van a estar almacenados dentro de esta estructura van a ser del mismo tipo. Esto en Java lo vamos a controlar con objetos que son de tipo genérico. También va a ser lineal. Esto quiere decir que estos elementos van a estar formados u ordenados uno después de otro. Y finalmente, el acceso, al igual que las pilas, va a ser de acceso directo. Esto quiere decir que el acceso a sus elementos va a hacerse de forma directa. No es necesario recorrer la estructura para poder acceder a estos elementos. Y finalmente, bueno, vamos a ver las operaciones. Y estas son las que tenemos definidas para un queue. Vamos a decir que tenemos un método de inserción que vamos a llamar en queue. ¿Ok? Este elemento va a recibir como parámetro el objeto que queremos agregar. Y lo que va a hacer este método es agregarle el elemento E al final de la cola. ¿Ok? También tenemos el método de queue, que lo que hace es eliminar y regresar el primer elemento que estaba formado en la cola. Tenemos el método first, que únicamente nos va a regresar el elemento que está al principio de la cola. Y aquí es importante que el método first no elimina el elemento, a diferencia del método de queue, que elimina y regresa el elemento. El método first únicamente lo regresa. Tenemos el método size, que nos regresa la cantidad de elementos que están contenidos en la estructura. ¿Ok? Esta básicamente va a ser la longitud de los elementos que están formados en la fila. Tenemos el método isEmpty, que regresa un booleano. Este método nos va a indicar si la cola está vacía o no. ¿Ok? Es decir, que si hay elementos esperando dentro de la estructura de datos o no hay elementos. Es decir, que es una estructura vacía. Y finalmente tenemos el método clear, que lo que hace es eliminar todos los elementos de la estructura de datos.
Ok, entonces vamos a ver una representación gráfica de cómo se va a ver una cola. Vamos a decir que están esperando algunos elementos por algún servicio, esperando por ser atendidos, y entonces vamos a tener un primer elemento formado en una fila, y a ese lo vamos a conocer como first, ¿ok? Después de este elemento vamos a tener otro elemento después de este, y a este lo vamos a conocer como last. Entonces vamos a tener una referencia a nuestro primer elemento y a nuestro último elemento. ¿Y qué sucede si llega otro elemento? Es decir, que llega otro elemento a formarse en la fila. Pues bueno, ahora last ya no sería ese segundo elemento, sino el nuevo elemento que acaba de entrar a la pila. Perdón, a la cola. Entonces, básicamente ese va a ser el comportamiento. Y si llega otro elemento más, este last va a cambiar al último elemento que acaba de insertar. Entonces vamos a tener dos referencias. Una referencia a nuestro primer elemento y una referencia a nuestro último elemento. Una vez dicho eso, vamos a ver cómo funciona el método de queue. El método de queue, recuerden que lo que hace es eliminar y regresar el primer elemento de la fila. Entonces, en este caso, el primer elemento es este de aquí, ¿ok? Entonces, lo que hace el método de queue es regresar este elemento y además eliminarlo. Una vez eliminado este elemento, ahora nuestro first pasa a ser el siguiente elemento que estaba esperando. Entonces, ahora nuestro first sería este de aquí. Entonces, así va a ser el funcionamiento del método de queue y regresamos a este elemento. Recuerden que lo eliminamos, pero además lo regresamos. Ahora, el método en queue, recuerden que lo que hace es recibir un parámetro. Este parámetro que estamos recibiendo es el elemento que tiene que ser insertado dentro de nuestra estructura. Y si first lo utilizábamos para eliminar, last lo vamos a usar para insertar elementos. Recuerden que de first vamos a comenzar a sacar elementos, pero en last es donde vamos a comenzar a insertarlos. Entonces esto justamente es lo que le da el comportamiento para que se caracterice como una cola de elementos o una fila que esté esperando por un servicio. Cada vez que llega uno, tiene que esperar hasta el final de la fila. Entonces, vamos a implementar aquí el método en queue. Este método en queue lo que va a hacer es insertar el elemento al final de la fila. Entonces, vean que aquí la referencia de last cambia a ese elemento que acabamos de insertar. Entonces, básicamente, este es el comportamiento que tiene que tener el método en queue. También tenemos el método first, que recuerden, el método first lo que hace es regresar el primer elemento que está en la fila sin eliminarlo. En este caso, este es el primer elemento. Entonces, basta con regresarlo, pero sin eliminarlo. Para el método isEmpty tenemos dos formas de implementarlo. La primera es verificar si el primer elemento es distinto de null. O la segunda forma es verificar que la cola o el último elemento sea distinto de null. Entonces, si es distinto de null, significa que hay elementos dentro de la estructura de datos. Entonces, si es distinto de null, significa que no es vacía. Si es igual a null, significa que efectivamente la estructura de datos que estamos revisando es vacía. Ok, el método clear lo que hace es eliminar todos los elementos que tenemos contenidos en la estructura. Entonces, al momento de invocar el método clear, todos los elementos se los lleva a la tristeza y únicamente nos quedamos con first igual a null y con last igual a null. Ahora, como vimos en una de las sesiones pasadas, las pilas se pueden implementar basadas en una lista. Lo mismo va a suceder con las colas. Las colas también se pueden implementar con una lista. Y la forma en la que la podemos implementar es haciendo la equivalencia de estos comportamientos que tenemos para una cola utilizando métodos que ya están definidos para una lista. Por ejemplo, el método en queue lo que hace es agregar en la última posición de nuestra lista. Esto nos da la ventaja de que cada vez que llega un elemento, ese elemento se va a ir hasta el final de nuestra lista. Y para poder eliminar elementos o implementar el método de queue, lo que tenemos que hacer es estar accediendo a los elementos que están al principio de la lista. Y entonces, utilizando una lista, le podemos dar el comportamiento de una cola, justamente haciendo esta implementación. Cada vez que insertemos se van al final,
Cada vez que eliminemos, eliminamos del principio. El método first consiste en regresar únicamente el elemento que se encuentra en la posición 0. El método isEmpty, como estamos basándolo en una lista, basta con verificar si nuestra estructura de lista es igual a vacía. Si es igual a vacía, entonces nuestra fila de elementos también es vacía. Y finalmente tenemos el método clear, que consiste en eliminar los elementos que tenemos en la lista. Esto es únicamente cuando las colas están basadas en una lista. Cuando las colas están basadas en referencias y que tienen como base un nodo, entonces tendrían que hacerse estas operaciones que vimos en la presentación. Sin embargo, vale la pena recalcar que una cola puede ser implementada con una lista, que es básicamente lo que ya estuvimos viendo, o bueno, lo que se vieron en algunas de las clases. Aquí tenemos el método queue, que implementa la interfaz TDA queue. Esta interfaz tiene ya todos los métodos que tenemos definidos en la presentación. Entonces tenemos un método que nos permite insertar, que es el método enqueue, y recibe un elemento. Tenemos el método queue, que nos permite eliminar, y si se dan cuenta, aquí regresamos una excepción. La excepción que regresamos es no such element exception. Esta excepción se va a lanzar si nuestra estructura es vacía, es decir, no vamos a tener elementos para poder eliminar. También tenemos el método first, que si se dan cuenta también está regresando una excepción. Esta excepción se lanza en el mismo caso, si no tenemos algún elemento por regresar dentro de nuestra estructura de datos, es decir, que es vacía. Tenemos el método isEmpty, que nos permite verificar si hay elementos o no dentro de la estructura. El método show, que nos va a permitir mostrar los elementos. Y también tenemos el método clear, que nos va a permitir limpiar toda nuestra estructura de datos. Estos métodos ya están implementados aquí en la clase que se llama queue. Entonces, esta clase que se llama queue está implementando todos los métodos que tenemos en la interfaz TDA queue. Entonces, estamos implementando el método de queue y si se dan cuenta estamos utilizando una lista como base. Entonces, el método de queue nos va a permitir eliminar el elemento que se encuentra en la posición 0, siempre y cuando no sea vacía. Si la lista es vacía, lanzamos nuestra excepción. El método enqueue nos va a permitir agregar nuevos elementos. Entonces, recuerden que la forma de agregar este nuevo elemento es en la última posición de la lista. Tal cual, la última posición de una lista es su longitud. Entonces, vamos a agregar en la posición de la longitud de la lista el elemento que nos están pasando como parámetro. Después tenemos el método first, que es básicamente lo mismo que tenemos para el método remove, pero bueno, para el método que se llama the queue, pero en lugar de utilizar el método remove, utilizamos el método get, porque no queremos eliminarlo, únicamente queremos obtener ese elemento. Entonces, únicamente cambiamos el método que estamos utilizando. Tenemos el método clear, que es equivalente a limpiar nuestra lista. Después el método isEmpty, que es equivalente a verificar si nuestra lista es vacía o no lo es. Y finalmente el método show, que nos permite recorrer los elementos sin mostrarlos. En este caso noten que estamos utilizando un iterador y ya vimos cuáles son las ventajas de los iteradores. Entonces pues es bueno comenzar a utilizarlos para mejorar la eficiencia en tiempo de la complejidad de algunos de nuestros métodos. Ok, entonces ya tenemos aquí implementado nuestro queue y vamos a ver finalmente algunas aplicaciones. Como se habrán dado cuenta, algunas de las aplicaciones tienen que ver con filas de espera, es decir, llamadas de grandes empresas que generalmente colocan en una cola a los operadores que están ocupados, y cuando uno de estos operadores ya no está ocupado, atiende a un cliente que está esperando por el servicio. Estos clientes que están esperando por el servicio, adivinen en dónde están esperando. Pues bueno, en una fila de elementos, que es la que conocimos como cola. Entonces tenemos una cola de elementos. Cada vez que llega un elemento se forma al final de la cola o al final de la fila, y entonces cada vez que uno de estos operadores está desocupado, atiende al primero que se encuentre en la fila. Entonces una cola generalmente nos ayuda a implementar este tipo de comportamientos. Otra aplicación es
tener usuarios en espera. Entonces es muy similar el caso. Vamos a tener una serie de usuarios que están esperando a ser atendidos por un servicio. Entonces el usuario que ha esperado más tiempo es el primero en usar el recurso cuando está disponible. Y esto lo podemos pasar o implementar con un queue. Porque recuerden que el primero que entró a nuestra estructura de datos es el que lleva más tiempo esperando por un servicio. Es decir, el último que insertó lleva menos tiempo al primero que se encuentra en la fila. Entonces el queue también nos permite implementar este tipo de comportamientos de una forma más sencilla, que es básicamente lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a ver un ejemplo de un restaurante. Lo que tiene este restaurante es que va a tener ciertas mesas. Cada una de estas mesas va a tener cierta capacidad. Entonces tenemos la primera mesa que tiene una capacidad para 2 personas. La segunda mesa que tiene una capacidad para 5 personas. La tercera una capacidad para 6 personas. Y la última mesa tiene una capacidad para 4 personas. Dentro de este restaurante vamos a atender una serie de clientes. Esta serie de clientes o comensales va a venir con ciertos acompañantes. El primer cliente en total quiere reservar una mesa para 2 personas. El segundo una mesa para 6. El tercero para 4. El cuarto para 3. Y el último cliente quiere una mesa para 10 personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adivinen dónde está almacenado esto. Pues bueno, en un queue, porque supongamos que esta persona aún no ha llegado. Si esta persona llega al restaurante, no va a ser el primero que va a ser atendido, porque acaba de llegar. Hay más personas que están a la espera de ser atendidos por el servicio, sino que esta persona que acaba de llegar se va a formar al final de la fila. Entonces, esto es el comportamiento de un queue. Y cada vez que nosotros vayamos a asignar una mesa a uno de estos comensales, vamos a asignarle al primero que esté esperando por el servicio, es decir, el primero que llegó a la fila de clientes. Entonces, esto lo vamos a almacenar en un queue. Estas mesas son fijas, las podemos almacenar en una lista, en un arreglo o cualquier estructura de datos que les guste más. Sin embargo, creo que se facilita más con un arreglo. Entonces, dentro del código, estos los vamos a representar como arreglos. Y esto de aquí va a ser nuestro queue para comenzar a ver la aplicación que tiene un queue dentro de un problema. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra fila de clientes. Esta fila de clientes va a ser atendida para un restaurante. Y lo que vamos a hacer es esto. Lo que vamos a hacer es tomar un cliente y asignarle la mesa que mejor le corresponda. Es decir, aquí tenemos una mesa que es para 2 personas. Entonces, tomamos el primer cliente y este cliente que viene con 2 personas, contándolo a él, pues caben perfectamente en esta mesa. ¿Ok? Entonces podemos decir que el primer cliente lo podemos meter en la primera mesa. ¿Ok? Pues ya quedó. Después, el segundo cliente. El segundo cliente no puede estar dentro de esta mesa. ¿Y por qué? Pues bueno, esta mesa es para 2 personas. Y aquí son 6 personas, entonces no caben las personas en esta mesa. Ok, entonces si no caben, vamos a ir a la siguiente. Esta mesa es para 5 personas y siguen sin caber. Aquí tenemos 6 personas. ¿Y qué pasa en esta última mesa? Bueno, en esta tercera mesa, lo que sucede es que la mesa es para 6 personas y aquí vienen 6 personas. Entonces, aquí podemos asignarle esta mesa. Vamos con este otro caso. Aquí no caben las 4 personas en una mesa de 2. Entonces vamos a movernos. Si se dan cuenta, aquí tenemos una mesa para 5 personas y aquí hay 4 personas que perfectamente pueden caber aquí, ¿cierto? Ok, pero ¿qué sucede? Se está desperdiciando un lugar. Si aquí vienen 4 personas y esta mesa es para 5, está sobrando un lugar. Pero ¿qué sucede si seguimos recorriendo? Pues bueno, encontramos que hay una mesa que tiene exactamente la cantidad de sillas o capacidad para atender a estos clientes. Entonces, vamos a optimizar la forma en la que vamos a asignar las mesas para que no se desperdicien tantos lugares, como en este caso. Aquí no caben los comensales. Si vamos a esta mesa,
se están desperdiciando 2 lugares si se dan cuenta. Si vamos a esta otra mesa, se están desperdiciando 3 lugares. Y si vamos a esta última mesa, únicamente se está desperdiciando un lugar. Entonces nos conviene asignar a estos clientes en la última mesa, que es donde se desperdicia la menor cantidad de lugares que necesitamos. ¿Ok? Entonces vamos a considerar ese detalle durante la implementación. ¿Y qué sucede con este cliente? Pues aquí no caben, aquí no caben, aquí no caben y finalmente aquí no caben. Entonces vamos a mandar un mensaje de que no pudimos atender a estos clientes porque no tenemos ninguna mesa que cumpla con esa capacidad. Entonces ahí tenemos los 3 casos. Tenemos el caso cuando se ajusta tal cual. Tenemos el caso donde gastamos la menor cantidad de lugares. Y tenemos el caso cuando de plano no podemos atender a esa capacidad de clientes en alguna de las mesas del restaurante. Ok, entonces vamos a implementar ese problema utilizando queues. Ok, entonces vamos al código y aquí en el código vamos a crear una nueva clase. Esta nueva clase la vamos a llamar restaurante. Ok, entonces esta clase lo que va a hacer es dar la representación del comportamiento de un restaurante para asignar mesas a los comensales. Ok, nunca olviden poner su autoría. También la versión suele ser importante. Este está implementado en octubre de 2022. Ahí está. Y esto va a ser desde el laboratorio de estructuras de datos del semestre 2023-1. Si no mal recuerdo. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos nuestras entidades o los objetos que necesitamos que estén representando esos de aquí. Necesitamos un objeto cliente que represente a estos elementos y también necesitamos a un objeto mesa que represente las mesas disponibles dentro de un restaurante. Entonces vamos a implementar primero los clientes. Y esto va a ser un public class cliente. Y lo que va a tener este cliente es un identificador. Entonces aquí vamos a decir que el identificador del cliente puede ser un string, probablemente, con el nombre del cliente. Y también necesitamos la cantidad de personas totales que están con este cliente, ¿ok? Vamos a almacenar este numerito. Entonces aquí vamos a almacenar la cantidad de comensales. Ok, entonces vamos a tener un entero que nos diga cuál es la cantidad. Y finalmente vamos a tener un método constructor que lo que va a hacer es crear un nuevo cliente. Y recibe parámetros, pues sí recibe parámetros. El primer parámetro que recibe es el identificador, que es el identificador del cliente. Y también necesitamos la cantidad, que es la cantidad de comensales totales del cliente. Y listo, no necesitamos nada más. Vamos a tener nuestro método constructor que nos permite crear un nuevo cliente. Va a recibir como parámetro un ID, esto es un string. Y como segundo parámetro definimos que va a recibir una cantidad, esto es un entero. Entonces ahí tenemos la cantidad. Y lo único que vamos a hacer es que a este name le vamos a asociar el ID. Y a la cantidad le vamos a asociar
la cantidad que nos están pasando como parámetro. Noten que aquí name y id son este parámetro se llama diferente al atributo, entonces podemos omitir el this. Sin embargo, con cantidad no podemos hacerlo, y no podemos hacerlo porque el atributo se llama exactamente igual que el parámetro. Entonces necesitamos hacer la diferencia de quién es el atributo y quién es el parámetro. Si tiene la palabra this, nos estamos refiriendo al atributo. Si no tiene la palabra this, nos estamos refiriendo al parámetro. Ok, entonces listo, con esto ya tenemos la representación de un cliente. Perfecto, ahora lo que nos falta hacer es hacer la representación de una mesa. Esto va a ser una mesa del restaurante. Entonces necesitamos una clase, la voy a llamar table. Esto va a ser una mesa. Y lo que necesitamos de la mesa es únicamente la cantidad de comensales o su capacidad de comensales que puede recibir. Entonces voy a recibir capacidad de la mesa. Y esto va a ser un entero que voy a llamar capacidad. Y es lo único que necesitamos para poder crear una mesa. Entonces vamos a decir que esto va a crea una nueva mesa. Y necesitamos como parámetro la capacidad, justamente. La capacidad de la mesa. Entonces vamos a crear nuestro método constructor que se llama table. Y vamos a pasarle como parámetro un entero que va a ser la capacidad tal cual. Y también lo único que vamos a hacer aquí es asignar el valor que nos están pasando como parámetro al atributo de nuestra clase. Entonces noten que aquí se llama igual, entonces necesito la palabra reservada dis. Discapacidad va a ser igual a capacidad. Y perfecto, con esto ya tenemos implementado la representación de una mesa del restaurante. Ahora sí, vamos a hacer uso de estos elementos para poder implementar el comportamiento. Lo primero que necesitamos, recuerden que es una forma de almacenar estos elementos y estos elementos. Para estos elementos voy a utilizar un arreglo. Estas mesas van a estar almacenadas dentro de un arreglo. Y estos, pues para utilizar la estructura que estamos viendo y que nos sirve justamente el comportamiento, van a estar almacenados en un queue. Entonces necesitamos un arreglo de mesas que van a ser las mesas disponibles del restaurante. Entonces aquí vamos a decir public, esto va a ser un arreglo de mesas y listo. Con esto ya tenemos definidas las mesas. Y también necesitamos nuestro queue con los clientes. Entonces esto va a ser la fila de clientes. Ok, entonces esto va a ser un public. Y necesitamos un queue. Entonces esto va a estar almacenado en un TDA queue. Ahí está. Va a almacenar objetos de algún tipo. En particular los objetos que van a estar almacenados en este queue van a ser clientes. Entonces aquí vamos a almacenar objetos que sean de tipo cliente. Perfecto. Entonces aquí van a estar los clientes. Muy bien. Y pues ya lo tenemos. Ahora necesitamos crear un método constructor que nos permita crear un nuevo restaurante con la información que nosotros necesitamos para nuestras mesas y para nuestros clientes. Entonces crea un nuevo restaurante y no vamos a necesitar nada de información porque la vamos a pasar desde consola para hacer esto un poco más interactivo y sea un poco más interesante la implementación. Ok, entonces vamos a tener un public restaurante, bueno, restaurant, y ahí lo tenemos. Con esto vamos a crear un restaurante y los datos para poder crear las mesas y los clientes se las vamos a pasar desde consola para hacer esto un poco más interactivo. Para eso vamos a necesitar un escáner. Entonces import java util.scanner.
Ok, entonces aquí vamos a crear un nuevo escáner. Scanner sc va a ser igual a new scanner. Y la información la vamos a recibir desde system.in. Es decir, una entrada desde la consola. Perfecto. Este escáner nos va a servir para llenar toda esta información. Lo primero que vamos a hacer es llenar la información de las mesas. Ok, entonces lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje al usuario para ser informativos con esta cosa. Entonces vamos a decirle cuántas mesas quieres en el restaurante. Y pues que ahí mismo responda. Ok. Ahora la forma en la que vamos a acceder a ese dato es justamente utilizando nuestro escáner. Entonces, aquí necesitamos un entero. Entonces acá voy a recibir un entero. Entero cantidad mesas va a ser igual a sc.nextInt. Y con eso ya estamos recibiendo nuestro entero. Perfecto. Ahora, una vez que ya sabemos la cantidad de mesas que necesitamos, vamos a estar iterando sobre esa cantidad de mesas para estarlas creando y almacenarlas dentro de nuestra estructura. Entonces, ya sabemos la cantidad de mesas, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos la cantidad de mesas, ya sabemos de qué tamaño va a ser este arreglo. Entonces, vamos a decir que mesas va a ser igual a un nuevo arreglo que contiene mesas. Y aquí la longitud ya la conocemos, que es cantidad mesas. Perfecto, entonces con esto ya estamos creando un arreglo que tiene esta longitud. A cada uno de los elementos que tenemos dentro de este arreglo, pues necesitamos crearle una nueva mesa con alguna capacidad específica. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es recorrer ese arreglo. Entonces for in i igual a 0, mientras i sea menor a cantidad mesas, por cada iteración vamos a aumentar ahí en una unidad. Lo que vamos a hacer por cada iteración es crear una nueva mesa y asignarla dentro de nuestro arreglo. Entonces vamos a mandar otro mensaje al usuario y lo que le vamos a decir aquí es preguntarle la cantidad o la capacidad que va a tener esta mesa. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la mesa? Y vamos a concatenarle el número. En este caso va a ser la mesa 0, después la mesa 1 y hasta llegar a la mesa cantidad de mesas menos 1. Entonces, ¿cuál es la cantidad de la mesa tal? Y vamos a decirle que aquí mismo responda. Ahora, la forma en la que vamos a acceder a ese método, a ese dato, es nuevamente con algo similar a esto. Entonces, esto va a ser la capacidad actual. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos la capacidad, pues basta con que nosotros creemos una nueva mesa y la insertemos dentro de ese arreglo. Entonces, mesas en la posición i va a ser igual a un new table y recibe la cantidad actual. Perfecto. Y ya con eso estamos creando nuestro arreglo de mesas. Y una vez que terminamos eso, tenemos que crear nuestros clientes. Entonces aquí vamos a crear nuestros clientes para el restaurante. Perfecto. Entonces vamos a necesitar un mensaje similar a este que nos va a decir cuántos clientes quieres en el restaurante, y esta información la vamos a obtener de un dato similar a este. Sin embargo, aquí va a ser cantidad clientes. Ok, entonces una vez que tenemos la cantidad de clientes, nuevamente necesitamos estar iterando. Entonces necesitamos otro for muy similar a este. Sin embargo, aquí en lugar de estar iterando, le voy a cambiar este para que no haya problema con los identificadores. Y aquí vamos a decirle que esto lo vamos a iterar
esta cantidad de veces. ¿Ok? Ok, para crear un cliente lo que necesitamos es su nombre y su cantidad de acompañantes. El nombre lo vamos a usar como un identificador. Sin embargo, sí necesitamos recibir la cantidad de acompañantes que vienen con este cliente. Entonces, vamos a necesitar algo bastante similar a esto. Ok, necesitamos estos dos. Y aquí le vamos a preguntar cuál es la cantidad de comensales totales del cliente J. Aquí tiene que ser J. Y después le pasamos el dato. La forma en la que vamos a recibir ese dato es justamente con algo así, que sería los comensales actuales. O únicamente lo podemos dejar como comensal actual. Ok, entonces ya tenemos el número del cliente, ya tenemos la cantidad de comensales que lo acompañan y ahora necesitamos crear un nuevo cliente. Entonces, este va a ser un cliente nuevo. Lo voy a llamar nuevo cliente. Y esto va a ser a un nuevo cliente que recibe el identificador. Esto es un string. Entonces vamos a concatenarle tal cual a J. Y después necesitamos la cantidad de clientes que lo acompañan. Entonces aquí sería comensales, comensal actual. Perfecto, ya creamos nuestro cliente. Ahora, este cliente necesitamos meterlo al final de nuestra fila. Que si se dan cuenta, aquí todavía no tenemos ninguna fila creada. Entonces, clientes tenemos que crearle en este caso. Clientes va a ser igual a un nuevo queue que no recibe parámetros. Y con esto ya estamos creando un nuevo queue como este, justamente el que tenemos acá, que nos permite utilizar todas las operaciones definidas para un queue. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es insertar este cliente que acabamos de crear a nuestra fila de elementos que están esperando por el servicio para ser atendidos por el restaurante. Entonces vamos a decir que clientes, recuerden si el método para agregar elementos se llama enqueue, que es este de aquí. Entonces enqueue nos permite agregar un nuevo elemento a la fila y recibe como parámetro un elemento e, que es el elemento que vamos a agregar a nuestra fila. Si se dan cuenta de estos comentarios, nosotros los estamos obteniendo de nuestro TDA. Entonces aquí pueden ver que siempre es muy útil comentar nuestras clases, porque nos puede ayudar a cosas como estas. ¿Ok? Justamente nos puede ayudar a saber para qué sirve cada uno de estos elementos. Ok, entonces en este caso necesitamos el método enqueue y lo que vamos a agregar es tal cual al nuevo cliente. Perfecto, entonces ya con esto creamos nuestras mesas, creamos nuestros clientes y ya podemos hacer uso de esos datos. Ok, entonces necesitamos otro método. Este otro método lo que va a hacer es atender a los clientes. No necesitamos ningún parámetro porque la información ya la tenemos aquí. Ya tenemos la información de las mesas y ya tenemos la información de los clientes. Entonces, con esto vamos a implementar. No va a regresar ningún tipo de datos a este método, pero lo que va a hacer es atender. Atiende clientes. Perfecto. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es que vamos a estar obteniendo los clientes de nuestra fila de espera y por cada uno de estos clientes le vamos a asignar la mesa más acorde dependiendo de lo que ya vimos anteriormente aquí arriba. Ok, entonces vamos a hacer eso. Ok, esto lo vamos a estar ejecutando siempre y cuando haya clientes por atender. Una vez que terminemos de atender a todos los clientes, nuestro ciclo termina. Pero siempre que haya clientes por atender, vamos a estar agarrando esos clientes. Entonces, la forma en la que podemos saber si todavía hay clientes dentro de nuestra fila es con el método isEmpty. ¿Ok? Entonces vamos a utilizarlo.
mientras clientes.isEmpty, que en este caso sería mientras no sea vacía, es decir, mientras aún haya clientes por atender, pues vamos a hacer esto, lo que esté dentro de nuestras llaves. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener ese cliente, obtenerlo y eliminarlo. Entonces cliente actual, lo voy a llamar, va a ser igual a clientes.dequeue, que es el que nos permite eliminarlos y regresarlos. Entonces aquí lo voy a estar guardando. Ahora, este cliente actual necesitamos asignarle una mesa, y la forma en la que la vamos a asignar es dependiendo de las características que comentamos anteriormente. Entonces necesitamos recorrer las mesas como lo que hicimos aquí para ver cuál es la más acorde. Ok, entonces podemos hacer un for each, también podemos hacer un for. En este caso, para que vean el comportamiento de un for each, lo voy a utilizar con un for each. Bueno, no, en este caso nos conviene más un for porque necesitamos el índice de la mesa donde fue atendido. Entonces aquí tenemos siempre que cuando i sea menor a la cantidad de mesas, que sería mesas.length, y lo que vamos a hacer en cada iteración es aumentar ahí en una unidad. Entonces recuerden que el primer caso teníamos 3. El primer caso es cuando es igual. Cuando es igual le asignamos esa mesa, como en estos casos. Entonces vamos a implementar eso primero, que es el caso más sencillo. Entonces esto va a suceder cuando la cantidad de comensales es igual a la capacidad de la mesa. Entonces, si sucede que nuestro cliente actual punto cantidad, que es la cantidad de comensales que vienen con él, recuerden que esto es la cantidad de comensales. Entonces si resulta que actual punto cantidad es igual a mesas en la posición i punto capacidad, resulta que entonces esta es la mesa que le tenemos que asignar a este cliente. Entonces vamos a mandar un mensaje. Entonces esto va a ser un system.out.println y vamos a decir que el cliente actual.name fue atendido en la mesa, y esto va a ser en la mesa i, que es tal cual la que estamos recorriendo. Entonces pues ahí ya lo tenemos, el cliente tal fue atendido en tal mesa, y una vez que fue atendido, pues entonces ya no necesitamos recorrer los siguientes elementos que están después del for. Entonces la forma en la que podemos romper ese ciclo, el ciclo for, es usando un break. Entonces con break rompemos la ejecución del for, y una vez que rompemos la ejecución del for, va a utilizar, o bueno, va a sacar al siguiente cliente y va a hacer las mismas operaciones. Ok, entonces ya tenemos el caso cuando la cantidad de comensales es igual a la cantidad de clientes, bueno, a la capacidad que tiene la mesa de un restaurante. Nos falta ver el caso cuando buscamos la menor cantidad de desperdicios en las mesas. Entonces eso sería, por ejemplo, este. Y la forma en la que lo vamos a revisar es haciendo una operación matemática para ver la cantidad de desperdicios en las mesas para buscar cuál es el mínimo. Es decir, aquí no podría alojarse porque este es menor. Aquí desperdiciamos 2 sillas, aquí desperdiciamos 3 y aquí desperdiciamos 1. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Si se dan cuenta, si nosotros tomamos este de aquí y le restamos la capacidad de clientes, bueno, de comensales que vienen con este cliente, en este caso nos está dando un número negativo. Entonces, si se dan cuenta, si nos da un número negativo, significa que este cliente no puede ser atendido en esta mesa. Vamos a ver este otro caso.
En este otro caso, tenemos que nuestra mesa es de capacidad 5 y viene con 3 clientes. Entonces, aquí nos está dando un 2. En este otro caso, si hacemos exactamente la misma operación, vamos a decir que esta es una mesa de capacidad 6 que quiere atender a 3 comensales y el desperdicio es de 3. Y finalmente, vamos a tener que aquí tenemos una mesa de capacidad 4, quiere atender a 3 comensales y el desperdicio es de 1. Ok, entonces si se dan cuenta, si es negativo no podemos atenderlo. Si es un número mayor a 0, entonces sí podemos atenderlo. Y la forma en la que vamos a atenderlo, o la forma en la que vamos a asignarle una mesa, es buscando la menor cantidad de desperdicio. Esto es un 2, esto es un 3 y esto es un 1. El menor es el 1. Eso quiere decir que estos comensales los puedo asignar a esta mesa, que es donde está la menor cantidad de desperdicios. Y esa menor cantidad de desperdicios la obtenemos con esta pequeña fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Necesitamos primero una forma para saber cuál es el menor. Ok, entonces vamos a utilizar acá un número bastante grande. Int mínimo. Y entonces en este int mínimo vamos a ponerle que sea, no sé, un número bastante grande. 100, por ejemplo. Y vamos a verificar esta formulita. Lo primero que tenemos que hacer es restar el número. Bueno, lo voy a guardar en una variable primero, que va a ser la diferencia. Y esa diferencia, recuerden que va a ser la cantidad, la capacidad de una mesa. Entonces vamos a tomar a la mesa en la posición i y vamos a obtener su capacidad. Y una vez que obtenemos su capacidad, tenemos que restarle la cantidad de comensales que vienen con un cliente, que en este caso sería el cliente actual. Entonces a esto vamos a restarle la capacidad, que sería actual punto cantidad. Perfecto, y ya lo tenemos. Entonces, si diferencia es mayor a 0, es decir, que sea un número positivo, y además diferencia es menor a nuestro mínimo, entonces significa que este mínimo es la mesa en donde tenemos que asignar a nuestro cliente. Entonces aquí sería como mesa asignada. Y vamos a decir que en principio la mesa asignada es -1. No tenemos alguna mesa específica asignada. Ok, entonces si resulta que nuestra diferencia es mayor a 0, es decir, que sí podemos asignar a un cliente en esta mesa, y además la diferencia es menor al mínimo, a la mínima capacidad que tenemos, entonces hay que hacer algunos cambios. Vamos a decir que el mínimo ahora entonces va a ser nuestra diferencia, y vamos a estar comparando ahora con la diferencia que hemos estado utilizando, y la mesa asignada va a ser igual al identificador de la mesa donde necesitamos asignar a este elemento. Entonces mesa y el identificador de la mesa es justamente está ahí. Entonces aquí vamos a guardar el identificador de esta mesa. Y listo, ya con esto podemos saber cuál es la mesa más eficiente o en la que se desperdician menos lugares para asignarle un cliente. Ok, ¿y qué sucede en el último caso? En el caso en el que no pudimos asignarle ninguna mesa a ningún cliente. Bueno, pues si no pudimos asignarle ninguna mesa a ningún cliente, significa que entonces esta mesa asignada siempre se quedó en -1, es decir, nunca cambió. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir que cliente, bueno, vamos a poner un mensaje para poder decirle eso.
out.print, o más bien antes necesitamos hacer una verificación para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, si resulta que mesa asignada se quedó en -1, entonces no pudimos atender a ese cliente. Entonces aquí vamos a ponerle ahora sí nuestro mensaje. El cliente actual.name no pudo ser atendido. En caso contrario sí pudo ser atendido, y en particular la mesa en la que fue atendido fue en la mesa asignada. Entonces vamos a copiar este mensaje. El cliente tal fue atendido en la mesa, y aquí le vamos a poner mesa asignada. Ok, y ya lo tenemos de hecho con eso. Entonces vamos a poner a prueba nuestra implementación, que según yo pues no tiene errores. Entonces esto debería funcionar bastante bien a la primera. Ok, entonces vamos a crear un método main para poner a prueba todo esto. Lo que vamos a hacer es primero crear un nuevo restaurante. Entonces vamos a crear nuestro restaurante, lo voy a llamar R, o lo voy a llamar con un nombre más interesante, no sé, Tox. Entonces este restaurante va a ser igual a un nuevo restaurante. Recuerden que no recibe parámetros, todo se lo vamos a pasar desde el método constructor. Y una vez que le pasamos estos datos, pues quiero que comience a atender nuestros clientes. Entonces va a ser tox.atiende, atiende clientes. Perfecto, y listo, ya con eso tenemos implementada nuestra clase para atender a los clientes que están en una fila para un restaurante. Ok, vamos a ejecutar esto. Entonces vamos a primero movernos de directorio. Recuerden que el directorio en el que estamos es en el 06, que es para colas. Entonces vamos a movernos al directorio 06, que es para colas. Vamos a compilar absolutamente todo. Perfecto, todo sin problemas. Y finalmente vamos a ejecutar la clase restaurant. Ok, entonces nos viene esta pregunta. ¿Cuántas mesas quieres en el restaurante? Aquí se vino una A, ahorita vemos por qué. Y la cantidad de mesas que quiero para el restaurante, vamos a poner este mismo ejemplo. Quiero 4 mesas en el restaurante. Quiero 4 mesas. ¿Cuál es la capacidad de la mesa 0? La capacidad de mi mesa 0 va a ser de 2, 5, 6 y 4. Ok, 2, 5, 6 y 4. Luego, ¿cuántos clientes quieres en el restaurante? Vamos a poner el mismo ejemplo, tal cual. Tenemos 5 clientes por atender en nuestro restaurante. Entonces quiero 5 clientes. ¿Cuál es la cantidad de comensales que vienen con el cliente 0? Aquí tenemos 2, 6, 4. Entonces son 2, 6, 4. Y finalmente tenemos 3 y 10. Entonces 3 y 10 comensales. Recuerden que cuando yo termine de hacer esto, se va a comenzar a ejecutar el método que llamamos atiende clientes. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y pues aquí tenemos los resultados. Dice que el cliente 0 fue atendido en la mesa 0. El cliente 0 resulta que es un cliente que venía con 2 comensales. Y la mesa 0 es exactamente para 2 comensales. Entonces está perfecto. Este cliente fue atendido correctamente. Lo voy a cambiar de color para hacer esa diferencia. Entonces este cliente ya fue atendido. Vamos con el segundo cliente. Nos dice que el cliente, bueno, aquí el cliente 0 nos mandó este mensaje porque hicimos una cosa de más. Aquí más bien, en lugar de decir lo que fue atendido, vamos a cambiarlo para que diga, bueno, más bien vamos a comentar esto y vamos a cambiarle por mesa asignada. La mesa asignada para este cliente sería la mesa I, para que no lance ese mensaje. Entonces va de nuevo,
vamos a compilar todo y vamos a ejecutar nuestro restaurante. Vamos a ingresar nuevamente los datos. Esto es únicamente para que no haya problemas con los mensajes que nos están enviando. Ok, entonces, ¿cuántas mesas quieres en el restaurante? Habíamos comentado que queríamos 4. La cantidad de comensales son 2, 5, 6, 4. 2, 5, 6 y 4. Luego la cantidad de clientes serán 5. Tenemos 2, 6, 4. Entonces 2, 6, 4. Después 3 y 10, que son los siguientes, 3 y 10. Entonces vamos a ejecutarlo y va de nuevo. El cliente 0 fue atendido en la mesa 0. Ok, el cliente 0 efectivamente puede ser atendido en la mesa 0, que es tal cual para 2 comensales. Entonces este cliente ahora sí ya fue atendido. Luego nos dice que el cliente 1 fue atendido en la mesa 2. El cliente 1, que es este de aquí, fue atendido en la mesa 2. Esta es la mesa 0, la mesa 1 y la mesa 2, que efectivamente, si nuestra capacidad de la mesa es para 6 comensales, y aquí vienen 6 comensales, efectivamente, este tiene que ser atendido en la mesa 2. Entonces, este también fue atendido correctamente. Luego, el cliente 2 fue atendido en la mesa 3. Este cliente 2 fue atendido en la mesa 3, que sería la mesa 1, mesa 2, mesa 0, mesa 1, mesa 2 y mesa 3. Que efectivamente, ¿no? Esta mesa corresponde con la cantidad exacta de comensales que nosotros tenemos. Entonces, este cliente también fue atendido correctamente. Después vamos con el cliente 3, que si se dan cuenta, para desperdiciar menos lugares, este tiene que ser atendido aquí. Entonces vamos a ver dónde fue atendido. Y efectivamente, el cliente 3 fue atendido en la mesa 3, que es donde se desperdician menos lugares. Bien, este cliente pudo ser atendido aquí, también pudo ser atendido aquí, que cumple con la capacidad necesaria para atenderlo, pero estamos buscando la menor cantidad de desperdicios en los espacios, que es esta mesa la que le corresponde para tener esa menor cantidad de desperdicios. Y pues fue atendido correctamente. Ahora, nos dice que el cliente 4 no pudo ser atendido. Y no pudo ser atendido pues porque no tenemos esa capacidad dentro de nuestras mesas. Entonces, este no fue atendido, pero el programa está lanzando resultados correctos. ¿Ok? Entonces, pues esta es una aplicación que le pueden dar a los queues para poder utilizarlos y resolver este tipo de problemas de una forma más sencilla. ¿Ok? Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten preguntar, pueden enviarme un mensaje, pueden enviarme un correo. Y eso sería todo por la clase de hoy. Así que hasta luego.